Ya, bien, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de la hora en que estén viendo este programa. Estamos nuevamente con nuestras conexiones literarias, que es un proyecto de extensión académica y vinculación con el medio, segundo semestre de este 2020. Y el objetivo de estas conexiones, de esta serie de diálogos, es difundir el gusto por la lectura y los libros entre la comunidad universitaria y el público en general. Y estamos hoy, como siempre, en nuestras conexiones con el profesor Gonzalo Aguayo. Ahí está el profesor Gonzalo Aguayo. Y con el profesor Pablo Fuentes, que me acompañan en esta conversación. Soy Cristian Espinosa. Somos profesores de la Universidad de Concepción, del campus Los Ángeles, y lo que hemos pensado, armado, es hacer un programa sobre literatura, que es lo que a nosotros nos encanta, nos mueve, y ah, con estos profesores hemos armado este programa que busca justamente hablar de los libros y comentarlos y desmenuzarlos un poco, ¿cierto? Y también hacer recomendaciones sobre libros para promover la lectura en nuestro público. Así que eso, sin más, vamos a comenzar. Hoy día tenemos a una autora chilena, ¿cierto? Sobre la cual vamos a hablar. Um, Ella es una autora reconocida a nivel mundial, ¿cierto? Y es Isabel Allende, ¿sí? Nacida el 2 de agosto de 1942. Brevemente voy a hacer una algunas acotaciones sobre su biografía. Eh, Nació en Perú, ¿cierto? En 1942 y luego se trasladó a Chile, donde inició su trabajo periodístico, ¿cierto?, en la revista Paula, alrededor de los años 60, finales de los años 60, y estuvo en el equipo editorial de la revista, también estuvo en la revista infantil Mampato, ¿cierto?, entre los años 73 y 74, y posteriormente, en la dictadura militar, ella se exilia en el año 75 a Venezuela, donde reside por alrededor de 13 años, ¿no? En ese lugar escribe una de sus novelas más conocidas, que es La Casa de los Espíritus, en 1982, que fue la novela que le brindó un gran éxito, ¿no? Y por la cual es una de las escritoras más reconocidas, ¿cierto?, a nivel mundial. Eh, Ella ha recibido numerosos premios, una escritora que ha tenido mucho reconocimiento en distintos países, ¿no? Entre ellos Estados Unidos, Francia, Italia, ¿cierto? España, donde le han sido otorgados numerosos premios. Hace poco el presidente de Estados Unidos, ¿cierto?, le entrega un premio, ¿sí?, a su trayectoria en el año 2014, ¿cierto? Estoy buscando aquí cómo es que se llama el premio que recibe, que se lo entrega junto a otros destacados actores, ¿cierto?, políticos, culturales del país. Entre ellos estaba la actriz Meryl Streep, ¿no?, que recibe también junto a Isabel Allende este premio. Eh, Ella también es ganadora, ¿cierto?, del Premio Nacional de Literatura, obtiene el Premio Nacional de Literatura en Chile en el año 2010, ¿cierto?, con diversas polémicas sobre si merecía o no merecía, ¿cierto?, este premio que ella recibe, ¿cierto?, lo dice con sus palabras, con mucha humildad, ¿no? Y conociendo también, ¿cierto?, toda la polémica que se había generado a partir de este premio. De hecho, por ahí el escritor Roberto Bolaños en su momento señala que ella era menos que, no era una escritora, sino más bien una escribidora, ¿cierto?, de relatos. Eh, Así que bueno, más allá de esas polémicas, ella recibe este premio, ¿no? Un premio importante y un reconocimiento importante luego de muchos años que
de su carrera, ¿no? Y hace poco, este año, recibe el premio Liber, ¿no? Como la mejor autora hispanoamericana, que entregan, ¿cierto?, la Federación de Gremios de Editores en España, ¿ya? Si es que, bueno, una escritora con una vasta biografía y vasto reconocimiento a nivel mundial, ¿cierto? Como les decía, entre sus libros más conocidos está La Casa de los Espíritus, ¿no? Que es su primera novela de amor y de sombra, y los cuentos de Eva Luna, ¿ya? Nosotros vamos a hablar hoy día de un libro, ¿cierto?, que nos recomendó el profesor Gonzalo, que es Largo Pétalo de Mar, ¿ya? Un libro que escribió hace muy poco y que es sobre el que vamos a hablar hoy día, ¿no? Vamos a dar en principio unas primeras apreciaciones sobre esta novela y vamos a ir comentándola, desmenuzándola un poco, hablando de su lenguaje, ¿no? Y de las características que tiene esta novela, y por qué, también respondiendo a la pregunta, por qué es una escritora como tan reconocida también a nivel internacional, ¿ya? Así que partimos con este Largo Pétalo de Mar de Isabel Allende. El profesor Pablo Fuentes vamos a empezar, Pablo, con una visión general primero, ¿cierto?, de este libro. El micrófono, profesor, tiene que ayudarle el link. Ya, sí, ahora Pero sí. bueno, ahora sí, vamos. A mí lo que me llama la atención es que este libro salió hace 14 meses más o menos, y el libro que yo tengo en mi mano ya va en la 6ª edición. O sea, Isabel Allende vende muchísimo. O sea, imagínense que en 14 meses haber agotado ya 6 ediciones significa que tiene muchos lectores. Así que a mí me gusta mucho que hagamos este ejercicio de leer a Isabel Allende y demos nuestra opinión, porque una autora que vende tanto y por lo tanto tiene muchos lectores, es necesario que nosotros la atendamos. Y yo, antes de leer el libro, busqué algunas reseñas para ver si, antes de entrar al libro, y lo único, encontré una reseña en la 3ª, y solamente de julio del 2019 decía que había que leer este libro porque trataba del Winnipeg. Un libro, yo lo leí con muchas páginas, 375 páginas, un libro bastante contundente, pero a mí me pasa algo al leerlo. Me recordé a Roberto Bolaño en una entrevista que hace en La Belleza de Pensar. Él dice que detrás de todo libro tiene que haber una estructura que sostenga al libro, una estructura narrativa, y todo escritor tiene que completar esta estructura, llenarlo con algo. Y a mí me pasa, luego de leer este libro, que siento que Isabel Allende llena este libro, pero en base a clichés, que su materia prima son los clichés. Y es un libro que soporta, en ese sentido, creo que una lectura. No soporta 2, 3, y no creo que se pueda mantener en el tiempo, soportando sucesivas lecturas, ejercicios comparativos. Yo creo que es un texto que permite una lectura rápida, entretenida, sí, pero como se sostiene en clichés, es algo débil. Esa sería mi opinión luego de haber leído el texto, a grandes rasgos, que no va a soportar muchas lecturas este texto. ¿Profesor Gonzalo? Sí, la gran polémica de la escritura de Isabel Allende justamente es esa, ¿no? De que hay visiones respecto de la manera en que ella escribe. Y claro, se choca aquí con estos fenómenos, ¿no? De lo que es la literatura, de cómo tiene que ser, que hay largas discusiones, yo diría, inacabadas. Y, bueno, por otro lado, que está este elemento que es muy popular, pero y es muy leída, y tiene millones de lectores en diferentes idiomas. Entonces, de una otra manera, sí, yo concuerdo con Pablo, que la lectura se hace un poco farragosa, sobre todo yo creo que los clichés, lo que yo, digamos, puedo ver, ahí podríamos ahondar un poquito en el tema de los clichés, a qué se refiere Pablo con cliché. Yo lo que sí vi es cierto hálito de novela rosa, con
muchas páginas que sobraban que iba y se enfocaba hacia eso. Ahora, claro, todos o la gran cantidad, digamos, de enemigos literarios que tiene Isabel Allende hurgan en ese aspecto, digamos, ¿no? De cómo Isabel Allende es un poco naif, ¿no? Hay algunos que dicen, bueno, con 20 páginas que yo lea ya la puedo conocer, en fin, se escuchan esos tópicos. Pero yo quiero citar al gran autor del Lazarillo, que es hora, digamos, Alfonso de Valdés, y muere por ello, que dice lo siguiente, justamente empezando el libro, dice, yo por bien tengo que cosas tan señaladas y por ventura nunca oídas ni vistas vengan a noticia de muchos y no se entierren en la sepultura del olvido, pues podría ser que alguno que las lea haya algo que le agrade, y a los que no, lo ahondaren tanto los deleite. Y ese propósito dice Plinio es que no hay libro, por malo que sea, que no tenga alguna cosa buena. Esto también lo señala Cervantes, toman esa frase que viene justamente de Plinio, también, ¿cómo se llama? Mateo Alemán, de Guzmán de Alfarache. Es muy utilizado, entonces, es decir, bueno, hay cosas que rescatar en todo libro, por malo que sea, por malo que se pueda observar. Creo que al libro efectivamente le sobran muchas páginas, pero tiene elementos que rescatar, sobre todo una historia tan profunda como es la de Winnipeg, ¿no? Que es algo de lo que podemos conversar un poquito más adelante. Eso. Y a mí me costó empezar a leerlo, me costó bastante empezar a leerlo. Las primeras páginas, la verdad es que no lograba engancharme con el libro, además que uno como que estaba leyendo otras novelas, estaba leyendo una novela de Zambra, entonces me costó enganchar con el lenguaje de Isabel Allende, avanzar un poco en esta mecánica y estética que tiene la Isabel Allende, ¿no? En su lenguaje, la elección del lenguaje, la elección de la figura, de las imágenes de ella. Me costó entrar en ese engranaje, ¿no? Como lector. Luego ya como bien avanzado el libro ya enganché con la mecánica y pude avanzar, ¿no? Y disfrutar, si se quiere, la lectura también, porque de eso se trata, ¿no? No de un suplicio. Entonces ya logré enganchar con la historia, enganchar con los personajes y avanzar. A mí me pasó eso en particular. A mí no me cuesta tanto la lectura de novelas, pero en esta en particular me costó y me llama la atención, ¿no? Porque en general los libros buscan, como al principio, enganchar rápidamente con el lector y avanzar. No fue mi caso, no era el lector apropiado seguramente para empezar con esta novela. Y sí, claro, la historia tiene muchos elementos que son absolutamente rescatables, otros no tanto. Pero hay en esa historia, en los temas que trata, varios elementos importantes e interesantes del rescate histórico, ¿no? de esta gesta de la cual el libro finalmente se hace cargo, que es la llegada de los españoles que huyen de la guerra civil, ¿no? Que huyen de Franco, y que vienen en este barco que los trae a Chile, ¿cierto? Encabezado por Pablo Neruda. Así que, bueno, ese es como el punto esencial de la novela y desde donde parte, desde donde surge la historia, ¿no? Los personajes de los cuales se narra también sus vivencias, tanto en la guerra civil, tanto en el viaje en el Winnipeg, como lo que vivieron acá en Chile. Así que, además que toma un periodo histórico bastante amplio, ¿cierto? Del cual va dando buena cuenta, creo yo, en la narración. Así que, sí, bueno, esa es como la apreciación general que tengo del texto. Me gustaría que ahora fuéramos un poco más hacia el desgrane del libro, ¿no? Para ahondar un poco en su estructura, en los aspectos que a ustedes les llamaron la atención, que pudiéramos comentar para nuestro público y que va a ser futuros lectores también de Isabel Allende. Así que no sé, Pablo, Gonzalo, ¿sí? Sí, dale. sí, yo creo, sí, tiene razón Gonzalo, en el sentido, citando a Plinio, el libro tiene muchos aspectos rescatables.
Pero quizá un problema que tiene lo que también dice Cristian, que es un libro que es como estas películas que tú comienzas a ver y llevas media hora viendo y no sabes de qué trata. Y dices, ya, dígame cuál es el conflicto. O sea, está entretenido, pero más que entretención, ¿cuál es el conflicto? Dígame los temas que va a presentar esta película. Y es como esas películas que tú ves de largas 3 horas que las terminas viendo agotado. Dices, es una película extensa, es buena, pero terminas cansado. Eso a mí me pasó con el libro, pero claramente tiene temas importantes que rescatar, y en ese sentido pone un tema muy en boga, porque el año pasado, cuando lo publicaron, se cumplían 80 años de la llegada del Winnipeg a Chile. Entonces hay un contexto, hay un contexto político, sí, eso es absolutamente muy rescatable del libro. Tal vez de la mirada literaria, que es de la cual yo solo lo estoy pensando, se queda un poco corto, o quizás podríamos hacerle una poda de hojas, dejarlo no en 375 y quizás 150 hojas, y sería mucho más agradable el libro. Y bueno, y como yo le decía, que se sostenía en clichés, en el sentido de lo tomé de la RAE simplemente, lugares comunes o ideas o expresiones demasiado repetidas. Entonces ahí, claro, la estructura es amorosa y se repiten algunas metáforas muy obvias en los olores. No hay mucha elaboración en cuanto a eso, en las figuras que elige la autora. También en lo que van a hablar, creo ustedes, que también es la relación con García Márquez, cómo se comienzan a repetir algunas fórmulas que ya las probó García Márquez y funciona absolutamente, se tienden a repetir en este libro. Por adelantar algo, la nana que se llamaba Juana Ñancucheo, que era mapuche, vive muchos años, no sabemos cuánto, pero su patrona se muere cuando tiene 96 y ella sigue viva. Me recordó a Úrsula Guarán, que vivió 120 años y al final ya nadie sabía cuánto había vivido. O también esta nana que sabe cuándo va a morir, sabe que le quedan 24 días para morir y tiene que cumplir una misión antes de su muerte. Me recordó a Amaranta, que va tejiendo y sabe que cuando termine, muere. Entonces eso en ese sentido hay como fórmulas preconcebidas. Y a mí lo que me incomodó un poco del libro, porque yo no tengo esta vez decir, este es el tema literario que a mí me interesa, yo analizaría esto, yo rescato este punto. En este sentido solo tengo algunos elementos que me incomodaron al leer el texto, que son muy evidentes los prejuicios. Encontré que habían prejuicios de género en el libro, prejuicios étnicos, sociales, solo por presentarle algunos. En un momento se refiere a las mujeres milicianas, estas mujeres rebeldes españolas que están luchando por instaurar la república, mujeres anarquistas, y las describe como mujeres, en el texto el narrador la describe como mujeres siempre dispuestas al sexo, a satisfacer a los soldados milicianos. Por citarla, dice: para caricias más atrevidas contaba con algunas de sus camaradas, milicianas libres, bien dispuestas y con experiencia en el ámbito sexual. No me gustó esa... Bueno, es un poco quisquilloso, es una línea, pero es una línea que no me gusta, sobre todo que una mujer se refiera así a otra mujer, aunque sea en el ficticio, no me parece. Al final del libro hay una personaje, Ingrid, que fue criada por alemanes. No me molesta como chileno la descripción que se da del pueblo chileno en comparación al alemán. Por citar, la idea era ocupar el territorio con blancos de pura cepa, se refiere a los alemanes, que aportaran disciplina y espíritu de trabajo a los chilenos que tenían mala fama de indolentes. No me gusta esa descripción como chileno de ensalzar el ámbito alemán, germano, frente al chileno como sujeto indisciplinado, flojo, no me gusta eso. Y finalmente, porque no tengo realmente muchos elementos para decir, yo analizo así esta novela, al final del libro hay un prólogo que se llama Agradecimiento en el fondo, y Isabel Allende da cuenta de cómo estructuró esta novela, cómo la pensó, los materiales que utilizó, y plantea lo siguiente, dice: esta es una novela, pero los hechos son personajes históricos e irreales. He necesitado imaginar muy poco, porque al hacer la investigación exhaustiva que siempre hago con cada libro, me encontré con material de sobra. Entonces, al parecer, según lo que ella plantea, esta es una novela histórica. Estamos frente a una novela histórica. Y sustentándome en esa opinión, al terminar el libro, página 327, hay una descripción de las poblaciones callampas chilenas de los años 70, los campamentos, que no son tan distintos a lo que tenemos actualmente, y de la manera en que vive la gente pobre. Y ese es un elemento que también me incomoda mucho del libro y que me hizo recordar el programa Naturalista, cuando teníamos un narrador que describía
pero que no conocía la realidad, que escribía desde arriba, mirando el panorama chileno, cómo vivían los pobres y con una distancia absoluta. Voy a leer la cita para ejemplificar esto que estoy señalando y por qué me incomodó tanto esta situación. Sí. Entonces, una cita del libro que a mí me incomoda es cuando en la página ya 327, finalizando el libro, describe Víctor, que es el protagonista, que es el médico, va a trabajar a poblaciones callampa de los años 70 en Chile, o campamentos, que no, los campamentos actuales, también podría encajar. Y lo que me incomoda mucho es cómo describe a la gente pobre el texto. Eso a mí me incomoda mucho. Dice lo siguiente: sus pacientes vivían en chozas de cartón y tablas con suelo de tierras aprisionadas, sin agua, corriente, electricidad ni letrinas, entre el polvo del verano y el barrizal del invierno. Perfecto, hasta ahí me parece bien. Entre desperdicios, perros vagos, ratones y moscas. Entonces ahí ya me comienza a incomodar cuando relaciona pobreza y suciedad. Eso me demuestra que al menos la escritora, a pesar de que dijo que se informó mucho, es una información que tiene simplemente del libro. Simplemente ha leído sobre el libro, pero ella no conoce los campamentos y no conoce los pobres. O sea, no hay ninguna relación entre pobreza y suciedad. Eso ya me incomoda. Entonces dice que los pobres viven entre desperdicios, perros vagos, ratones y moscas. La mayoría sin empleo, ganando el mínimo para subsistir, con ocupaciones de desesperación. Entonces yo pienso, ya me empiezo a acordar de la clase media ya actual. Gente sin empleo, que gana el mínimo y que trabaja en lo que venga, recolectando plásticos, vidrios y papel de la basura para vender, haciendo trabajo pesado por el día en lo que fuera. Y para terminar, y ya con esto me termina de incomodar la descripción de la pobreza que hace el libro, dice que los pobres por el día en lo que fuera y trabajan traficando o robando. Esos verbos son los que terminan por incomodarme y distanciarme del libro. O sea, relacionar pobreza, suciedad, tráfico y robo, a mí me da cuenta que la investigación que hizo Isabel Allende para hablar de la pobreza de los años 70 es simplemente un estudio muy rápido, y a pesar de que ella, y superficial, y a pesar de que ella diga que tuvo poco que imaginar porque y con la investigación de los libros fue suficiente para entender la realidad, yo me doy cuenta que fue una investigación muy superficial y me incomoda. A mí realmente me incomoda. Puedo tolerar los prejuicios de género, de plantear que las milicianas estaban siempre dispuestas para satisfacer los deseos sexuales de los hombres, de que los alemanes ya tienen mayor disciplina que los chilenos, pero cuando ya termina por el libro y distanciarme profundamente y no sentir esa complicidad que me gusta tener con un autor que voy leyendo y sentir que tenemos afinidad, es cuando relaciona pobreza, suciedad, faltó enfermedades, tráfico y robo. O sea, me recordó mucho a los narradores naturalistas de los años 30, donde narraban sin conocer la realidad y planteaban una instancia absoluta entre este narrador que mira y la realidad. La forma entonces como describe la pobreza, la carencia de los años 70, que yo creo que no ha cambiado mucho hoy en cuanto a población callampa, campamento actual, me molestan esos verbos con que termina ese párrafo: pobreza, tráfico y robo. Eso es mi impresión. Hay un contraste, no logro, hay un y no contraste logro, fuerte ahí. ¿Se acuerda ¿con la qué, novela Cristian? que leímos recién, la del Claro, MB, pues? claro, del La del MBL, MB, del claro. MBL, sí. O sea, alguien que escribe de alguien que conoce la realidad, alguien que escribe algo que no conoce, que la describe desde Estados Unidos, de lejos. No logro entonces las ganas de sentarme a hablar con Isabel Allende y compartir algo con ella, cosa que sí me pasa con la MBL. Ganas de sentarme no sé, a tomarme una cerveza y escucharlo, a conversar con él. No me pasa eso con Isabel Allende porque siento yo que en cierta manera cuando describe que la gente trabaja por el sueldo mínimo, trabaja en lo que venga y además se dedica al tráfico y al robo, está describiendo al 95% de la población chilena. Y no me gusta esa descripción de suciedad, pobreza, robo y tráfico. Eso me incomoda. Esa es mi apreciación entonces del texto de Largo Pétalo de Es Así malo. que veamos qué le pareció a Gonzalo ahora. Sí, pues. Vamos, Sí, Gonzalo. mira, yo concuerdo con esa mirada crítica respecto de estas apreciaciones que tienen un tono que yo no develo bien. Entiendo esa mirada que dice Pablo, sobre todo en estas descripciones, que a mí de repente yo los veía como
ciertos discursos anquilosados. No sé si será el de ella, efectivamente. En esa misma descripción que hace al final del texto, ella dice que le cuesta mucho el idioma ahora, que necesita de la mirada de otros porque pareciera ser que no logra, dice que ya lleva 40 años viviendo, ¿cierto?, en la cultura inglesa, absorbiendo el lenguaje desde allí. Y veo entonces esa problemática porque entiendo que el trasfondo de la novela, más allá de tomar el tema del Winnipeg, que venía con un asunto político, que creo yo que también lo lanzó en un momento donde Estados Unidos está el tema también candente, porque por todo lo que ha sucedido, ¿no?, con el tema de la inmigración, hay una mirada personal, ¿no? Y de hecho lo dice en una frase, ¿no? A partir de la... Porque el personaje que construye, que es como el protagonista, que es Víctor Dalmau, ¿cierto?, es una mezcla entre dos personajes históricos y reales. Más encima el médico, el personaje es un doctor, ¿cierto?, que se forja en la guerra civil, en la cruenta guerra civil española, que le duele tanto a los intelectuales chilenos, ¿no? Por eso me duda, ¿cierto?, realizó esta gesta épica. Dice: mi vida ha sido una serie de navegaciones. He ido de un lugar a otro en esta tierra. He sido extranjero sin saber que tenía raíces profundas. También ha navegado mi espíritu. Entonces, veo yo que la mirada, digamos, de esta novela está su mirada, digamos, su propio devenir, su propia historia. Por eso yo creo que hay como una poética del trastierro, lo que se pretende mostrar como estructura, que era lo que buscábamos ahí en la historia misma, pero la estructura ahí lo que realmente le interesa a ella es tener esta mirada, o sea, tener esta mirada de la migración, del destierro que precisamente hay un filósofo que es hijo de la escuela de Ortega y Gasset, que terminó en México, se llama José Gaos. Y José Gaos es el que habla del transtierro, el que coloca el concepto del transtierro, que es aquellos que huyen, pero de una manera sabiendo que, digamos, hay peligros, ¿no?, en el entorno, una guerra, qué sé yo, pero por razones y por decisión personal. Claro, al oler el peligro de tu vida, decides entonces irte a otra parte, pero donde en la otra parte también hay identificación. Está el lenguaje, está la cultura. El Gaos se exilió en México. O sea, llegó una buena cantidad también de españoles, llegó de pensadores además, que fue lo que hizo Neruda, ¿no? Neruda hizo mucha trampa, ¿no?, con colocar a personas que decían que iban a tener un beneficio. Quiero sacar a colación un texto que me llegó justo antes también de iniciar un viaje personal, que se llama Neruda y España. Me llegó y es de Julio Gálvez Barraza, y precisamente recoge todo el episodio del Winnipeg, cómo lo armó Neruda, y cómo además, por eso digo que la mirada actual está en este tema que quiso poner Isabel Allende, quizás no explicándolo muy bien, eso consigue Juan Pablo, de cómo están estos conceptos y las concepciones, ¿no? En el caso de Neruda, cuando se sabe que él está, ¿cierto?, tratando de traer a los inmigrantes españoles, el diario El Ilustrado, que es de corriente conservadora, un diario que estaba desde el 1902 hasta 1970, duró, que lógicamente, ¿cierto?, se transporta o se muestra como un periódico independiente. Pero dice: el dinero se agota, pero queda la responsabilidad. Esto lo dice el diario, ¿no?, el diario El Ilustrado. Y lo que ahora realiza Francia tendrá lo sucesivo que hacer los gobiernos de Chile, salvo que despoje de su trabajo a los obreros chilenos en actividad para proporcionar medios de vida a esos extranjeros. Es decir, mirando el peligro que significaba, ¿cierto?, que lleguen otros extranjeros a quitarles el trabajo a la gente de acá. A mí esa parte, perdón, que interrumpa, sí, Gonzalo, esa parte también me llamó la atención, y creo que ahí hay un mérito en la descripción de estas tensiones que habían con los extranjeros. Yo creo que eso está muy bien
digamos, o casi bien logrado, digamos, porque yo también tengo algunas aprensiones, como lo señalaba Pablo, pero ese momento y esas tensiones, sobre todo las tensiones que habían en la llegada de los extranjeros, tanto cuando los españoles tienen que irse y pasar a Francia, ¿no? Todo lo que sucede ahí en ese lugar, y luego cuando ya se van a Chile y la misma tensión que había en Chile, ¿cierto? Y la misma lógica, que también es un cliché, ¿no? Que se vuelve a armar, o por lo menos se toma como eso en la novela, como un cliché, de que los extranjeros nos vienen a quitar el trabajo, que estuvo ahí en ese momento cuando llegaron los españoles, ¿no? Que no eran los alemanes, ¿no? O los italianos, que no Claro. tenían esa connotación. Sí, por eso tiendo a creer que hay una mirada de la escritora, de la intelectual, en contra de eso, efectivamente. Hay un escritor, o creo que fue Fernando Trueba, el cineasta, que dijo que hoy en día la épica no existe, que la única épica justamente son los emigrantes que cruzan el Mediterráneo, que cruzan la frontera de México con Estados Unidos. Ahí realmente hoy día está la épica. Se ha acabado la otra épica que nosotros veíamos en la literatura, sino que en la realidad de esas existencias tan terribles como las que plantea el destierro, la migración, el transtierro, qué sé yo, de todas maneras tiene ahí una tensión. Y ahí justamente en esa mirada de buscar, ¿cierto?, en el extranjero lo que no encuentras en tu propio país, y por distintas razones, por distintas causas, y está un poco lo destacable. Hay otros también tópicos que son naturales, digamos, y permanentes en la poética o la escritura de Isabel Allende, esta mirada de la sociedad conservadora, ¿cierto?, postcolonial, el clasismo con el racismo, que muy bien, ¿cierto? Pablo indica que no hay una buena forma en tratarlo, los cambios políticos históricos, este parangón de lo que significó la guerra civil con la dictadura, porque desde los años 40 se describen los distintos episodios históricos que ha tenido Chile, el país. Y una pregunta a ustedes, ¿qué les parece? Ahora yo siempre pienso que un escritor escribe pensando en un tipo de lector. ¿Qué lo puede leer? ¿Será que la Isabel Allende no está pensando claramente en lectores chilenos o que quienes menos le interesan son que lo lean chilenos? ¿Será esa la situación? Entonces, como no está pensando en lectores chilenos, le da un poco lo mismo de escribir los campamentos chilenos de buena forma, como lo planteaba. Quizás si buscamos más ejemplos, podemos buscar muchos más. ¿En quién creen ustedes? ¿En qué piensa Isabel Allende cuando escribe? ¿En quién está pensando? ¿En qué lector? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál sería ese lector que busca Isabel Allende cuando escribe 380 hojas? O sea, ella claramente visualiza un comprador, lector. ¿Qué respuesta me podrían dar ustedes? ¿Quién cree? ¿A quién dirige ella su texto? A mí me da la idea de por lo liviano de la escritura. Bueno, recordemos que estamos viendo el texto Largo pétalo de mar de Isabel Allende. Ese es el texto que hoy nos convoca. Por lo liviano de esa escritura, tengo la sensación de que Isabel Allende, y lo dije en algún momento, lo comentamos antes tras bambalina, está pensando en la película, en la serie, también, o en un público también que va a leer este libro traducido, ¿no? Pasado por las traducciones, por el sedazo de las traducciones. Y en un público también que quiere leer algo rápido. No fue mi caso, pero lo quiere leer rápido, lo quiere leer de manera liviana, ¿no? Y también, como decía Pablo, no volver a leerlo, quizás, ¿no? Que pase. Leí otro más de Isabel Allende. Bueno, ya viene otro que es Mujeres del Alma Mía. En una entrevista, ella se denomina a sí mismo como feminista, que su escritura ha estado justamente apuntando hacia lo que significan estas ideas, ¿no?, que han surgido con fuerza a partir de la problemática de género. Y curiosamente, claro, Isabel Allende está en todos los escaparates de los aeropuertos. Y eso de todos, ¿eh? Entonces implica eso, ir allá, tomar el libro, leerlo durante el viaje y después dejarlo. Quizás ahí también hay una intencionalidad en el tipo de prosa. Yo cuando lo leí dije, bueno, esto es como las novelas de Dan Brown, justamente como decía Cristian, pensando en
casi como un ejercicio cinematográfico, ¿no? De acciones permanentes, de un episodio que pase a otro, sin un tratamiento Sí, sin mucho adecuado, desarrollo también, mucha sin profundidad mucho en los desarrollo, personajes. sí, sin profundidad, a pesar de que lo intenta, pero sin una profundidad y una espesura psicológica de los personajes, que sería como lo Sí, criticable. a mí en ese sentido me llamó la atención una secuencia que hay al principio de la novela, cuando me estaba costando tanto leerla, donde hay un conductor de una ambulancia que luego va a ser un personaje clave que va a aparecer nuevamente. No me acuerdo Aitor, ahora el nombre del personaje. Aitor. Aitor. Entonces, Aitor que Sí, manejaba esta ambulancia claro. entre medio de las bombas y como... Yo pensaba, eso es una secuencia cinematográfica. Ahí va la ambulancia, entonces la está tomando la cámara desde arriba y pasa la ambulancia lidiando entre medio de las bombas de la guerra, ¿no? Sí, Muy, muy liviana el acercamiento al personaje. Ese personaje en particular es un personaje absolutamente sin profundidad. No tiene claro. trasfondo, es plano, está puesto ahí para que sucedan algunas cosas, para que movilice ciertas acciones, porque después se vuelve amante de una de las personajes principales, etcétera, hacia el final, pero tampoco no tiene profundidad, no tiene Claro. cuestionamiento mínimo. Entonces, claro, ahí cuesta. Yo, en lo particular, leí la novela también, como les decía, con cierto... costándome un poco, ¿no? Eh, Justamente por venir de otros escritores, habíamos leído hacía poco también a Pedro Lemebel, entonces estábamos con otros asuntos, ¿no? Con otras profundidades, ¿no? En el acercamientos también más delicados, más estéticos y más éticos, si se quiere, también a la realidad. Yo solamente voy a hacer ver algunos aspectos del estilo, ¿no? Que mencionaba Pablo también en un principio, y justamente en las descripciones que hace de ciertos personajes, ¿no? Se marca esta relación con algo que quedó como funcionando en el engranaje escritural de la Isabel Allende, que tiene que ver mucho con la escritura de García Márquez, de una parte de la escritura de García Márquez, porque recordemos que García Márquez fue también un gran experimentador en el género narrativo, experimentó mucho, cosa que no hace Isabel Allende, por cierto, ni en esta novela que yo sepa ni en otras. Ella lo que hizo fue, se convirtió en una narradora, ¿no? Muy hábil, tomando ciertas características de este estilo, que también es un poco, ¿cierto? Habla un poco eh, de esa falta de profundidad en el desarrollo de ciertos aspectos de la novela. Entonces, muy rápidamente, un fragmento, tenía vocación de soldado, había nacido para empuñar armas y mandar a otros hombres menos decididos que él. Su hermano Víctor, en cambio, parecía poeta, con sus huesos largos, su pelo indomable y su cara de preocupación, siempre con un libro en las manos y callado. Eso es un tremendo cliché, ¿no? De lo que es ser poeta, de lo que es ser soldado. Es un cliché, pero tremendo. De esto hay un montón en la novela. En la misma descripción de Juana Nancucheo, que es este personaje centenario que aparece en la novela, ¿no? Juana Nancucheo, mestiza de criollo e indígena mapuche del sur profundo. También estos adjetivos ahí metidos que no le hace caso a Huidobro cuando dice que el adjetivo cuando no da vida mata. Del sur profundo, de edad difícil de adivinar, baja de estatura y sólida como los troncos antiguos de sus bosques nativos, de trenza larga y piel cetrina, ruda de modales y fiel por hábito. Fijan también esas aseveraciones tan a la rápida que hace de los personajes. Se enteraron de que Chile era un país pobretón cuya economía se basaba en la minería, sobre todo del cobre, pero había mucha tierra fértil, miles de kilómetros de costa para la pesca, bosque, etc. Un brochazo de descripciones también sin mucha profundidad. Y hacia el final, también que me llamó mucho la atención esto, una descripción que hace de un personaje particular, que es un alemán con quien estaba casado finalmente una de las hijas que aparece al final la hija que aparece al final de Víctor Dalmau, ¿no? Eh,
que yo se la leí de hecho a mi señora y se reía un poco de esta descripción, justo ahora no la pillo, que era, denme un segundito, aquí está. Cuando me deprimo, también, cuando me deprimo, es el cariño lo que más me ayuda, dice Ofelia, que es la hija que vuelve a aparecer de Víctor. El cariño, pues, una comprensión de lo que significa la depresión también, así como algo suavecito, ¿no? Es el cariño lo que más me ayuda, le dijo Ingrid, y agregó que eso nunca le había faltado. Era la favorita de sus padres, la consentida de sus hermanos menores, y estaba casada con un coloso color miel, capaz de levantarla con un brazo y darle el amor tranquilo de un perro grande. ¿Qué es eso? Bueno, eso es justamente lo que a muchos lectores les agrada de Isabel Allende, que son estas brochazos así que pega muy, muy gruesos. Y claro, a mí me recordó mucho unas ciertas descripciones que hace García Márquez en 100 años de soledad, que yo creo que es el libro que marca la escritura de Isabel Allende, ya parece que para siempre, ¿no? Desde La Casa de los Espíritus en adelante, y que son este perfilamiento de personaje, ¿no? Que tiene mucho que ver con el lenguaje de García Márquez, ¿no? Y con el estilo que inaugura justamente en 100 años de soledad, pero que son tomados muy a la liviana por Isabel Allende, que pese a tener todos estos lectores y que la siguen, lo cual no está mal, por cierto, ¿no? Hay que leer, eso es ineludible, hay que leer. Pero bueno, aquí está la posibilidad también de dar otra mirada y otra visión y hacer también la crítica de la escritura, ¿no? Por cierto. A mí me quedan dos cosas claras después de esta ¿Sí? conversación. Una es que a Isabel Allende, si pudiera ver este video, no le interesaría. Que le daría lo mismo lo que estuviésemos opinando y que no nos daría like, ni siquiera nos compartiría. Eso y le daría igual, le daría igual. Y lo otro, luego, que lo que decía Cristian, después este personaje, el de la ambulancia, parece más que en una película estuviese pensando en una serie de TV, una serie como de 6 capítulos, Exacto. como ese personaje que desaparece en el primer capítulo y como en el cuarto, ¿y quién era este tipo? Y te acuerdas, el de la ambulancia, y empiezas a enlazar. Quizás ella está pensando en una miniserie, una serie de unos 6 capítulos que se den en televisión abierta, y eso me parece que ella está pensando, y quizás por eso hizo tan largo el libro también, porque por momentos hay personajes que uno dice, ¿qué función tenía este conductor de ambulancia? Y lo vuelve a recuperar en la página 250 cuando ya se te había olvidado. Puede que estés pensando en un guión de serie de televisión, o para vender, no sé, en Netflix le compre los derechos o otra plataforma. Me parece que por ahí va lo que quiere hacer Isabel Allende. No sé si habrán hecho películas a partir de sus... Me parece que hay de los cuentos de Baluna, se hizo en algún momento una miniserie. Y La ahora Casa de está los Espíritus tiene saliendo... una. Sí, y ahora está saliendo Inés del alma mía, que a propósito del último libro también repite en el título de lo del alma mía, ¿no? Esto de la emoción, de piel. Sí, evidentemente yo creo que el aporte de este libro, yo concuerdo absolutamente con toda esta mirada crítica sobre los tratamientos del personaje, pero tiene otras frases que van haciendo una especie de análisis del periodo histórico o de los periodos históricos que les tocó vivir a ambos países. Creo que ahí es donde está el mayor aporte de la novela. Frases como todos podemos convertirnos en salvajes si nos dan un fusil y una orden. Esta mirada crítica que hace de los republicanos, que de una otra manera también es una mirada crítica hacia actos, ¿no?, de la izquierda, que ha sido tampoco a veces autocrítica de las cosas que ha realizado. Pero bueno, poniéndolo en el contexto histórico, ¿no?, de un conflicto de guerra, se cometen tropelías absolutas, pero está eso de haber quemado iglesias, de haber asesinado sacerdotes, una serie de elementos que se entregan en la novela. Creo que es donde ahí podríamos darle un visto bueno, y en estos otros elementos ver que el libro tiene sus deudas, entendiendo que Isabel Allende a lo mejor esto le va a dar lo mismo como dice Pablo. En una entrevista hace poquito, en la tercera, a propósito del último libro, ella puede enseñar, dice, cualquier cosa que yo diga, esto va como un algo polémico,
Pero el libro está puesto ahí justamente para discutirlo, para poder precisar qué es lo que a uno como lector, como lectora, le agrada o lo desagrada, y eso bueno, ese es el elemento básico de toda literatura, ¿no? Así es que A la mí apreciación del lector los pasajes sí, lo los asimila. pasajes sobre la dictadura también me parecieron algunos, los momentos en que el personaje está en los campos de concentración del norte, logra yo creo que una fibra bien emotiva ahí en esos pasajes. Hay algunos pasajes que sí, que enganchan, que llevan a profundizar un poco más en los personajes, a darle otras caras, ¿no? Y otras posibilidades, y un sentido de realidad también bastante cercano, en ese sentido. Así que por ahí yo diría que también iría la valoración que tiene el texto, me parece. Sí, sí, bien. Bien, estamos llegando al final de nuestro programa. Estábamos viendo, ¿cierto?, el libro de Isabel Allende, Largo Pétalo de Mar, que ha sido nuestro segundo libro en este segundo programa de las conexiones literarias. Como siempre, vamos a hacer una recomendación de lectura, ¿no? Vamos a hablar, finalmente, vamos a mostrar también el libro del cual vamos a hablar en nuestra próxima conexión. Entonces, Pablo, ¿tu recomendación por dónde va? Mi recomendación de esta ocasión es un libro que ya se está editando, así se puede ver. Es un poemario. Este poemario es de José Domingo Gómez Rojas, un poeta chileno, anarquista, que murió en octubre. Se cumplieron 6 años de que él murió porque lo encarcelaron y murió en la penitenciaría. Y dentro de los círculos es un poeta muy conocido en Chile, la gente que estudia poesía lo conoce, pero aún más dentro de los círculos de anarquistas o de la poesía rebelde es un gran ícono, más que nada por la forma en que murió. ¿Y por qué lo estoy en cierta forma promocionando? Porque el día 9 de diciembre lo vamos a presentar en la Universidad de Concepción, porque producto de los 100 años de la conmemoración de la muerte de este poeta, con el profesor Mario Rodríguez, junto conmigo, elaboramos una reedición de este texto y con un prólogo que es muy contundente. Entonces aprovecho de recomendarlo porque ya debiese estar en la librería, al menos en Santiago está, y también vamos a tener la oportunidad entonces de presentarlo más adelante, en unas semanas más con Cristian, creo. Sí, Esa es mi ahí vamos recomendación. a Entonces estar. elegía Súper, José Domingo Gómez Rojas. excelente. Gonzalo. Sí, adelantando un poco lo que viene, yo voy a recomendarles el recado confidencial a los chilenos de Chihuahua, que va a ser nuestro próximo autor. Este texto es una invitación a observar desde, yo creo que una voz auténtica y muy sincera de cómo bueno, el pueblo mapuche, ¿no?, tiene una mirada sobre cómo ellos piensan, que es un asunto que nos hace falta hoy en día, que a propósito de lo que estábamos analizando ahora, hay demasiados estereotipos. Entonces creo que este libro ayudó mucho y el que vamos a ver en el próximo capítulo, a darle precisamente la importancia, ¿cierto?, de la voz de la alteridad. Eso es lo que puedo rescatar de este texto, que es muy llano, además de entender, pero sobre todo reposado. Nos invita a esos paisajes donde está nuestra cultura ancestral. Así que 100% recomendable, recado confidencial a los chilenos de Licura Chihuahua, nuestro premio nacional de literatura. Bien, muchas gracias. Mi recomendación va por literatura oriental. Este es Haruki Murakami, Tokyo Blues, que es una novela extraña o distinta dentro de la narrativa de Murakami, que más bien está cerca de lo que se ha llamado como una línea del realismo mágico que hace este autor. En esta novela, por el contrario, Murakami entrega una novela de tonalidad más bien realista,
muy nostálgica, es una novela sumamente nostálgica que tiene, digamos, esta fibra de la nostalgia muy desarrollada, muy bien desarrollada, con unos personajes absolutamente entrañables que recuerdan. Es una novela sobre la memoria, es una novela sobre lo que nos deja, ¿cierto? La memoria de los buenos tiempos. Así que Tokyo Blues es mi recomendación de Haruki Murakami. Y el adelanto es perdón, la obra que vamos a tratar en nuestro próximo programa, que es De Sueños y Contrasueños, de Elikura Chihuahilaf, nuestro premio nacional de este año, que es un libro de poesía, por cierto, sobre el que vamos a conversar en nuestro próximo programa para los lectores de la poesía. Así que con esto ya estamos terminando nuestras conexiones literarias. Hoy hablamos de Isabel Allende y Largo Pétalo de Mar, y en el próximo programa hablaremos de Elikura Chihuahilaf. Así que agradecemos la atención, me despido de todos ustedes y muchas gracias por vernos. Así que, y a leer, por cierto. Gracias. Chao, chao. Chao. Un gusto, gracias, chao.